Muy bien, hermanos, nuevamente para todos, muy buenos días. Hermanos, vamos a estar considerando, recuerden que estamos haciendo una predicación expositiva de Juan, del Evangelio de Juan. Ya hemos expuesto del capítulo 3 dos sermones, uno del versículo 1 hasta el versículo 10, luego el otro del versículo 11 al versículo 15, y hoy, mis hermanos, vamos a pararnos en el versículo 16, pero con el ánimo de tener un contexto en nuestra mente un poco más fresco. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Así que por favor, todos en sus Biblias vayan a Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Estamos allí? Amén. Muy bien. Dice la bendita palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una referencia a la cruz. Luego dice versículo 15, para que todo aquel que en él cree, es decir, en el que será levantado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el versículo 16 que vamos a leer, que vamos a estar estudiando hoy, mis hermanos, es algo así como una conclusión lógica de todo lo que Juan ha dicho. Versículo 16. No tienen ni que mirar a sus Biblias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo he titulado este sermón de la siguiente manera, y este título me costó mucho ponerlo, porque no hay forma de titular lo que aquí se va a estar exponiendo en esta mañana, mi hermano. Lo titulé así: el inconmensurable amor de Dios. El inconmensurable amor de Dios. Sin lugar a dudas, el texto que acabamos de leer, mis hermanos, es el texto más conocido por todo el mundo. Es más, es muy usual que cuando uno habla con las personas, hablando con esas personas, que aunque uno sepa que no son cristianos, se sepan este versículo de memoria. Todo el mundo, o bueno, gran parte del mundo conoce este versículo, y muchos incluso hasta lo memorizan. Están muy familiarizados con él. Pero me temo yo que al mismo tiempo, aunque se lo sepan de memoria, la gran mayoría de personas quizás desconocen el profundo contenido del texto que recitan con tanta facilidad. Y digo, mis hermanos, esto porque a veces la velocidad con la que se le recita o la familiaridad con la que se acerca al texto, uno nota que algunos ya no tienen asombro por lo que el texto está diciendo. La única razón, mis hermanos, por la que uno no podría asombrarse y quedar estupefacto después de leer este texto es o porque no entiende absolutamente nada de lo que el texto está diciendo, o porque en definitivas cuentas le es indiferente cualquier cosa en relación a Dios. Pero de otra forma, todo lo que puede producir este texto en nuestro corazón, mis hermanos, es asombro, bastante asombro. Y yo espero que al final de este sermón usted quede tan asombrado como yo al estudiar este texto. Pero antes de profundizar en el versículo 16, voy a hacer una breve mención del contexto para que ustedes recuerden el flujo de pensamiento que Juan viene desarrollando. Recordemos que el capítulo 3 inicia con una conversación entre dos hombres. Un hombre principal de los fariseos llamado Nicodemo, y otra persona que está allí con Nicodemo. ¿Quién es? Jesús. Del versículo 1 al 10 tenemos un diálogo en donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo esencialmente esto: mira, si tú, Nicodemo, quieres entrar en el reino de los cielos, te es necesario que pase algo contigo. ¿Y eso que es necesario qué es? Que nazcas de nuevo. Pero dentro de ese mismo diálogo, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que nacer de nuevo para él es imposible, porque ningún hombre puede hacerse de nuevo a sí mismo. Es decir, que ningún hombre por su propio esfuerzo podrá entrar en el reino de los cielos. Luego, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15, lo que en principio era un diálogo, ahora se convierte en un discurso en el que el Señor Jesús habla y Nicodemo escucha atentamente. Y en estos versículos, el Señor le explica a Nicodemo el cómo puede ser posible que para entrar al reino de los cielos se requiera nacer de nuevo, pero nosotros no podamos nacer de nuevo. Así que, ¿cómo uno podría entrar al reino de los cielos? Bueno, es exactamente lo que le explica el Señor Jesús a Nicodemo en estos versículos, y es que no hay forma en la que él pueda hacerlo. Lo único que él puede hacer es depender de lo que alguien más hará por él.
Y por eso, utilizando un ejemplo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, citando a Números capítulo 21, nos cuenta la historia de Moisés levantando una serpiente para que todo aquel que mirara a esa serpiente fuera salvado de las picaduras de las serpientes venenosas que habían en el pueblo. Dice, bueno, si ustedes miran a esa serpiente, entonces ustedes serán salvos. Y recuerdan las interpretaciones judías de lo que significaba mirar. No era que la serpiente en sí misma los estuviera sanando, sino era Dios obrando a través de ese elemento para sanar a las personas. Y esto Juan lo cita como una referencia a lo que ocurriría con Cristo, porque él dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, Cristo sería crucificado, así que la forma en la que una persona puede entrar en el reino de los cielos es levantando sus ojos, viendo a Cristo crucificado, pero también viendo a Cristo que asciende en gloria a los cielos y confiando de forma absoluta en la efectiva obra de redención que Cristo ha realizado a favor nuestro. ¿Y cuál es la consecuencia de confiar en aquel que ha sido levantado? El versículo 15 dice que esa persona recibirá la vida eterna. Es en ese contexto, en el de una confianza absoluta en Jesús para poder entrar en el reino de los cielos, es en ese contexto en el que se anuncia la muerte de un inocente por los culpables, en el que se nos anuncia una salvación por gracia. Es en ese contexto en el que aparecen las palabras del versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Antes de continuar, mis hermanos, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio mental conmigo. Levanten la mano quienes hayan escuchado este versículo por lo menos una vez en su vida. Probablemente todos. ¿Todos han leído alguna vez o han escuchado que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Cierto? ¿Quién lo ha escuchado más de 10 veces? Y de ahí para adelante podemos seguir y seguramente todos seguiremos levantando la mano, o la gran mayoría seguiremos levantando la mano. Hermanos, estamos muy familiarizados con el texto, pero repito, si este texto no genera asombro en nuestro corazón, es porque estamos tan familiarizados, pero que nos hemos familiarizado de una forma incorrecta, sin entender lo que el texto dice. Y por eso yo les ruego que por favor quiten de su mente cualquier prejuicio que tengan en torno al texto que estaremos exponiendo hoy, porque lo que aquí se expondrá, mis hermanos, es maravilloso. En síntesis, cierro paréntesis, en síntesis, ¿de qué habla este texto que acabamos de leer? Bueno, voy a resumirlo de forma muy comprimidita para que esto quede claro. Si usted toma nota, tome nota de esto. El tema de este texto es el siguiente: el infinito amor de Dios que se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. Ese es el tema. El infinito amor de Dios que se manifiesta de una forma infinitamente gloriosa. En otras palabras, el Evangelio nos muestra la muerte de aquel que se levantaría de entre los muertos. El Evangelio nos cuenta la historia de aquel que fue levantado en una cruz como un regalo que Dios estaba proveyendo para que los pecadores como tú y como yo fuéramos librados de la condenación. Ese es el infinito amor de Dios que se manifiesta de una forma infinitamente gloriosa. Justamente por lo que contiene este texto es que yo titulé a este sermón El inconmensurable amor de Dios, que es mi manera de decir, mira, no hay forma en la que podamos tratar de explicar lo que este texto dice. No hay forma en la que podamos entender la dimensión profunda de lo que significa el amor de Dios. Sin embargo, inconmensurable es quizá una buena palabra para decir esto está más allá de nuestro entendimiento, porque inconmensurable significa ilimitado, incontable, incalculable, innumerable, imponderable, inmesurable. Por eso, mis hermanos, digo que este texto tiene mucha profundidad, porque nos habla de lo que para nosotros es un misterio, y es el misterio del amor de Dios. Un misterio que ciertamente no podemos entender, o si no ya no sería misterio, pero que sí debe dejarnos con el corazón lleno de asombro. Y yo en esta mañana voy a hacer un esfuerzo, según mis propias limitaciones y también mis capacidades, haré mi mejor esfuerzo para tratar de explicar
el amor de Dios que se manifiesta en este texto, y lo haré en dos partes. En primer lugar, quiero explicar el infinito amor de Dios que se manifiesta de una forma infinita, que es el tema del texto. Y luego voy a exponer cuáles fueron las consecuencias de ese amor. Entonces, ¿qué voy a explicar primero? El infinito amor de Dios que se manifestó de una forma infinita. Versículo 16, parte A. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten esto. Mi texto inicia diciendo ¿por qué? Esta expresión porque lo que hace es establecer en la gramática una relación causal entre lo que acaba de decir y entre lo que está diciendo en el presente. Podríamos decir que lo que está haciendo Juan en este versículo es concluir lo que había dicho anteriormente, y esencialmente anteriormente nos había dicho que solo por medio de aquel Cristo que sería elevado en la cruz, bueno, los que creen en ese Cristo elevado en la cruz, ellos nacerían de nuevo y entonces tendrían vida eterna. Así que el versículo 16 es algo así como una conclusión, porque de tal manera, y esta expresión de tal manera, vista a la luz del contexto que le sigue a continuación, es una expresión que Juan utiliza para tratar de magnificar el tema del que va a hablar. Porque él pudo haber dicho, porque Dios amó al mundo, pero utiliza la expresión de tal manera para decir, mira, lo que te voy a decir en relación al amor de Dios es algo muy grande, es algo muy potente, es algo que se sale de mis capacidades, y lo único que puedo decirte es que de tal manera amó Dios al mundo. Así que, ¿qué tenemos hasta este momento? La oración nos presenta una acción, y la acción es amar. Pero también nos presenta a un sujeto, que es el que aplica en la gramática la acción. ¿Quién es el sujeto de la acción? Dios. Dios amó al mundo. Ahora, esto que voy a decir, hermanos, voy a utilizar muchos argumentos gramaticales para tratar de explicar lo que aquí nosotros no podamos poder entender al final, que es el amor de Dios. Pero quiero que haya asombro en nuestros corazones. Mira, el verbo amar que se utiliza en este texto, en la gramática griega, se conoce como un aoristo gramatical. Y los hermanos de más vieja data en esta iglesia local que estuvieron en la exposición de la carta a los romanos, recordarán que Pablo hacía muchos usos de aoristos gramaticales. ¿Y qué es un aoristo gramatical? Es esencialmente una referencia a algo que tuvo su punto único de partida en el pasado, que tiene importancia y relevancia histórica en ese momento, luego se extiende hasta el presente y se seguirá extendiendo eternamente hacia el futuro. Es un evento único y de suma importancia, y lo que está diciendo este texto es que Dios amó de una forma tan distinta al mundo que nosotros no la podemos comprender. Dios amó al mundo como tú y yo no podríamos amarnos jamás, ni siquiera a nosotros mismos. El amor de Dios es un evento exclusivo, mis hermanos. Nosotros no podemos amar como Dios ama. Ahora, para entender mejor este asunto del amor de Dios, conviene que definamos qué es el amor de Dios, para de alguna forma entender un poco mejor. Algunas teologías sistemáticas definen al amor de Dios de la siguiente forma. El amor de Dios quiere decir que eternamente, esta es la clave, que eternamente Dios se da a otros. Eso es el amor de Dios, que Dios se da a otros. Noten que esta definición entiende a el amor de Dios como algo que se entrega, pero ese algo que se entrega no es algo que tenía adicional, no, es una entrega de sí mismo para beneficio de otros, demostrando, mis hermanos, que parte de la naturaleza divina es darse a sí mismo para beneficio de otros. Así que no sirve de nada que nosotros tratemos de interpretar el amor de Dios a la luz del amor como nosotros lo experimentamos, mis hermanos. Piensen, por ejemplo, en quiénes son esas personas a las que ustedes más aman. Bueno, en mi caso yo diría, mira, la persona a la que más amo es mi esposa.
y también amo a mi hijo Samuel y amo a mi hijo Gabriel. Ellos ocupan un lugar muy importante en mi corazón. Pero si yo entiendo que la clase de amor que Dios da es una forma de amor que no se puede entender en la experiencia humana, no puedo yo tratar de comprender la magnitud del amor a la luz de mis propios sentimientos. Escúcheme, nosotros los seres humanos amamos, como se definiría en teología, a través de este concepto. Nosotros amamos como una pasión o amamos como un afecto. Las pasiones, los afectos o las pasiones son el punto donde convergen las partes ontológicas de nuestro ser, porque somos seres compuestos. Bueno, Dios no es un ser compuesto, Dios es impasible, es decir, Dios no es un sujeto a pasiones, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar, Dios es simple, es decir, Dios no está formado por partes. Y en ese sentido, entonces, lo que la Biblia aquí nos define como el amor de Dios no puede ser lo que nosotros conocemos como amor, que es un sentimiento, o mejor dicho, una pasión o un afecto. Cuando se nos habla del amor de Dios, entonces, mis hermanos, escúcheme, no se nos está hablando de una expresión emocional de Dios hacia nosotros. No, Dios no puede sentir esas expresiones, sí, lo digo así, no puede sentir esas expresiones emocionales. Y entonces cuando dice que Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere? Pues es más bien una expresión de su propio ser, porque Dios no ama, Dios es amor. Eso enseña su palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 parte B. Dios es amor. Así que cuando Dios ama, Dios no está entregando un sentimiento, no. Él es amor y por tanto lo que nosotros interpretamos como el amor de Dios no es más que una forma en la que Dios se está entregando a sí mismo para beneficio de nosotros. ¿Lo entienden, mis hermanos? Dios se está entregando a sí mismo. Él no está dándonos un sentimiento, no. Por eso les digo, no interpretemos el amor de Dios a la luz de nuestros sentimientos. Nosotros sí damos sentimientos, Dios no, porque Dios no está sujeto a esas pasiones o a sus afectos. Él es impasible. Así que Él se está entregando a sí mismo, ¿no? ¿Ven la profundidad del amor de Dios? Cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, entonces lo que se nos está haciendo aquí, mis hermanos, es recordarnos que el infinito Dios decidió manifestarse hacia nosotros, no basado en un afecto, en una pasión o en un sentimiento, sino que decidió manifestarse a nosotros a través de su propio ser. En otras palabras, cuando Dios ama, Dios no está sintiendo, no, Dios está siendo Él mismo, y ser mismo es Él entregarse. Eso es amor de Dios. Ahora, eso implica que el amor de Dios aplicado a nosotros sea perfecto, mis hermanos. Y es perfecto ya que su amor es una manifestación de su propia naturaleza. Por tanto, el amor de Dios, si es una manifestación del ser de Dios, tiene que ser infinito, porque Dios es un ser infinito y su infinitud permea todas sus perfecciones. Es decir, por ejemplo, ¿Dios es santo? Sí, pero ¿hasta dónde? No, es infinitamente santo. Ahora, si Dios es amor y ese amor se permea por un atributo del ser de Dios que es su infinitud, ¿cómo debe ser su amor? Un amor infinito, mis hermanos. Y eso hace que tratar de comprender el amor de Dios para nosotros sea incomprensible, porque es una forma de amor que nosotros no podemos entender. Pero hermanos, sí que podemos asombrarnos por esa forma de amor que Él quiso tener hacia nosotros. Ahora, ¿ya entienden que el amor es grande, el amor de Dios, que se escapa de nuestras capacidades, que es incomprensible? Bueno, ya de por sí esto debe generar asombro, mis hermanos. Pero el misterio del amor de Dios se resalta aún más cuando nosotros consideramos quiénes son el objeto del amor de Dios. Escúcheme.
Que Dios se ame a sí mismo, porque la Escritura lo enseña, ese vínculo de amor perfecto y eterno que ha existido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Santa Trinidad existe una unión perfecta. Bueno, que Dios se ame a sí mismo es comprensible, porque Él es perfecto y aparte de esto es santo, santo, santo. ¿Quién podría objetar que Dios se ame a sí mismo? Nadie. Hermano, pero escúchame, que Dios ame a alguien distinto que Él. ¡Pum! Esto sí es increíble. Que Dios, el perfecto, el eterno, el infinito, pueda amar o quiera amar a alguien que sea diferente a Él. Mis hermanos, es increíble y hace que el misterio sea más amplio aún para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Ya hemos identificado la acción en la oración. ¿La acción cuál es? Amar. ¿Y quién es el sujeto? Dios, porque es el que ama. Pero toda oración tiene también un objeto. ¿Y quién es el objeto de la acción del sujeto? El mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mis hermanos, y aquí, yo escribí esto literalmente como se los voy a decir. Aquí es donde la boca nos debe quedar así abierta. ¡Pam! Dios, el perfecto e infinito Dios, decidió amar al mundo. Escúchenme, hermanos, esto. Algunas personas creen que la expresión mundo se refiere a que Dios amó a todas las personas que existieron, todas las personas que existen y todas las personas que existirán. A eso se les llama universalismo. Ellos dicen, mira, Cristo murió en la cruz por todos los hombres, dándole la posibilidad a todos de que fuera salvo. Mira, Él es tan amoroso que si por allá en la isla más recóndita del Pacífico o del Atlántico había por allí una islita que nadie había descubierto y apenas los vamos a descubrir ahora, bueno, Dios amó a esas personas, a todo el mundo, dicen ellos. Eso es universalismo. Sin embargo, escúchenme, mis hermanos, el mismo contexto de Juan capítulo 3 nos dice que eso no es posible. El versículo 15, el versículo 17 y el versículo 18 nos indican que bajo ninguna circunstancia la expresión mundo puede significar absolutamente todos los seres humanos que han existido, existen y existirán. No es posible. Lean conmigo el versículo 15. Porque todo aquel, ¿qué dice allí? Que en él ¿qué? Cree. ¿En quién? En quien sería levantado. Todo aquel que en él cree no se pierda, dejando claro que sí algunos se perderán, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Algunos dirían, ve que sí, pero mire lo que dice el versículo 18. El que en él cree, de los que están en el mundo, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa con ese? Ya ha sido condenado. O sea, Juan lo que está diciendo es esto. Evidentemente habrá personas que creerán y evidentemente habrá personas que no creerán. Lo primero que quiero mencionar de este contexto es que cuando Juan dice el mundo, pues no se está refiriendo a las babosas del jardín y a los animales de la selva y a las plantas que usted tiene sin regar en la terraza de su casa. O sea, eso no es una referencia al mundo en general y todas las cosas que en él hay. Evidentemente se está refiriendo a seres humanos, al mundo, una expresión de seres humanos, pues son los seres humanos los que pueden ejercer la acción de creer, y al mismo tiempo el contexto nos indica que en todo caso, aunque se está refiriendo a los seres humanos, no se está refiriendo a la totalidad de seres humanos que hayan existido, existan o existirán. Es decir, cuando está diciendo que todos los seres humanos serán salvados. Por lo tanto, la expresión mundo, mis hermanos, y este es el punto, lo que significa o lo que indica es más bien una enseñanza, transmite una verdad, y la verdad que transmite a la luz de su contexto es esta: que solo hay un Salvador para todas las personas del mundo. Solo hay un Salvador, aquel que sería levantado como la serpiente en el desierto. A ese mundo es a eso es lo que se refiere con mundo, con que hay un Salvador para todas las personas en el mundo, sin implicar
que todas las personas del mundo sean salvas, porque el mismo contexto en el versículo 18 dice que no todos creerán, pues solo aquellos que sean regenerados, es el nuevo nacimiento, el tema que se está hablando desde el versículo 1 del capítulo 3, todos aquellos que nazcan de nuevo por el Espíritu Santo recibirán salvación y vida eterna por medio de él. En otras palabras, hermanos, el anuncio del Evangelio es un anuncio universal e incluyente, porque es dado a todos los hombres. En ese sentido, es el amor de Dios al mundo. Es un anuncio para todos los hombres. Todos pueden escuchar gratuitamente el anuncio de la salvación, pero al mismo tiempo, el anuncio del Evangelio, según su contexto, es sumamente excluyente. ¿Por qué? Porque solamente recibirán el inconmensurable amor de Dios aquellos que reciban por la fe a Cristo, que levanten sus ojos y lo vean como su Señor. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora bien, consideren esto. Piensen en esto, hermanos. Hermanos, yo me voy a quitar eso que está haciendo mucho calor. Piensen en esto. De entre todos los seres humanos que han existido, existen y existirán, y exceptúen de esta pregunta al Señor Jesucristo, de entre todos los seres humanos que han existido, existen y existirán, ¿existe o existirá alguno que sea digno de recibir el amor de Dios? Desde luego que no, ninguno. Pastor, ¿y de dónde saca eso? ¿Acaso usted no ha visto el rostro de mi pequeño hijito, lo hermoso que es él? Seguramente que Dios está derretido de amor por él. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero todos incluye a nuestros hijitos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24, Pablo nos indica cuál es la única forma para ya no seguir destituidos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El punto es este: todos los seres humanos eran indignos del amor de Dios. Y contrario al amor de Dios, lo que merecíamos era su ira. Relacionarnos con Dios sí, pero en términos de su ira y de su justicia. Pero en vez de esto, y esto es lo que hace que sea tan inconmensurable el amor de Dios para nosotros, y es que en vez de darnos su justicia y su ira, Él decidió darse a sí mismo. Él nos dio amor, nos amó, y esto lo hizo a través de la entrega de su Hijo. Es justamente, hermanos, este marcado contraste lo que hace que el amor de Dios sea aún más sorprendente. Porque lo que Juan está diciendo es lo siguiente: que que Dios te amó a ti cuando tú estabas en franca y abierta rebelión contra Él. Dios amó a este mundo lleno de personas tan malas como tú y como yo. Eso es lo que hace que sea tan contrastante el inconmensurable amor de Dios. El texto nos indica que Dios amó a personas que habían pisoteado su ley moral y que estaban en enemistad contra Él. Pero hermanos, escúchenme en esto: tan grande y misterioso es el amor de Dios, que nuestro texto dice que Dios realizó una acción que era impensable. Él hizo algo en favor de sus enemigos que ninguno de nosotros hubiese hecho. Él amó al mundo de tal manera que, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo unigénito. ¿Por quién? Por aquellos que eran sus enemigos. Sí, eso te incluye a ti, a mí y a todos. Todos éramos enemigos de Dios. Y para remediar esa enemistad, Él dijo: ok, hermano, considera el amor de Dios por su iglesia. Para unir a su iglesia con Él, Él dijo: ok, mi hijo, el inocente, el perfecto, pagará por sus rebeliones para que ustedes puedan estar reconciliados conmigo. Como lo indiqué anteriormente, los universalistas consideran que la expresión mundo se refiere a toda la humanidad. Y yo creo, mis hermanos, que la razón que motiva a un universalista a decir que el mundo significa toda la humanidad y que Dios ama a todos por igual,
Yo creo que lo que los motiva a creer esta falsa interpretación es probablemente el hecho de que ellos quieren salvaguardar el concepto del amor divino, para mostrarlo como algo que es muy grande. Pero la verdad, mis hermanos, escuchen esto, el amor divino no es inconmensurable por la cantidad de personas a las que Dios puede amar. El amor divino es inconmensurable por el hecho de que Él nos ha amado a pesar de quiénes somos nosotros. Piensa en esto. ¿Dios tiene poder para hacer todo lo que quiere? Sí. ¿Le da igual amar a uno o a mil? Pues sí, le da exactamente igual. O sea, el amor divino no es glorioso porque ame a millones de personas o ame a una. Lo que hace que el amor divino sea tan inconmensurable, mis hermanos, es que Él decida amar siquiera a uno de nosotros, que somos indignos de su amor, enemigos suyos. Eso es lo que hace que el amor divino sea glorioso y maravilloso. Ahora, si ustedes hablan con algún promotor del universalismo, ese promotor del universalismo tendrá que reconocer que no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice: el que no cree ya ha sido condenado. En ese orden de ideas, el error fundamental del universalismo es pensar que el amor de Dios es un elemento que abre la posibilidad de salvación. El universalista dice: Cristo murió por todos, así que todos tienen la posibilidad de ser salvos. Pero este entendimiento, mis hermanos, en vez de engrandecer el amor de Dios para decir: ay, mira qué amoroso es Dios, en vez de engrandecerlo, mis hermanos, lo que hace es rebajar el concepto del amor de Dios. Porque escúcheme, el amor de Dios que se expresó de una forma infinitamente gloriosa, que fue el dar a su Hijo, no abrió la puerta de posibilidad para salvación a ningún hombre. No. Si eso hubiese sido así, todos los hombres estarían condenados. Cristo muriendo en la cruz no dio la posibilidad de que los hombres fueran salvos, sino que salvó en definitivas cuentas a aquellos por los que Él quiso morir. Él salvó a su iglesia efectivamente. No le dio la posibilidad de ser salva. La salvó. ¿A quiénes? A aquellos que había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser los hijos suyos. Mira lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cristo muriendo en la cruz nos dio la posibilidad de ser salvos? No, nos salvó efectivamente. ¿A quiénes? ¿A toda la raza humana? No. Nuestro texto indica en Efesios que Él lo hizo por aquellos que había predestinado para ser adoptados hijos suyos. El concepto de predestinación, hermanos, significa básicamente que Dios había determinado cuál sería el destino en el que estarían aquellos que Él eligió. Dios sabía, porque así lo había decretado, en dónde terminarían aquellos que Él había elegido. Ahora bien, este es el infinito amor de Dios. Es asombroso, pero aún más asombroso, mis hermanos, es lo que Él hizo, lo que estuvo dispuesto a hacer para manifestar su amor a nosotros. Y nuestro texto dice que para manifestar de forma infinitamente gloriosa ese amor, Él ha hecho algo, hermanos. Él ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, el evangelista nos dice que Dios materializa su amor en que nos dio a su Hijo como un regalo. Alguien dijo: el Hijo es el regalo que Dios hace al mundo. No hay más regalos divinos aparte o fuera del Hijo. Noten esto, hermanos. El amor de Dios, entonces, no es un sentimiento vago y descorazonado o pasajero. El amor de Dios, entendido como lo que nos beneficia a nosotros, es una clase de amor comprometido que exigió que se pagara un altísimo precio. En otras palabras, Dios, por amor a su iglesia, entregó lo que más amaba, a su Hijo unigénito. León Morris, comentando este texto, dijo lo siguiente: este es el mensaje del Evangelio, no que Dios es amor. Luego aclara Morris, dice que por otro lado es una verdad preciosa. El hecho de que Dios es amor es una verdad preciosa, pero no refleja el acto divino de nuestra redención.
sino que más bien el mensaje del Evangelio es este, dice Morris, que Dios ama de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios amó a su pueblo tanto que entregó a su propio Hijo por amor a su pueblo. Aunque, como pienso que ya empieza a quedar claro para nosotros, es imposible entender las dimensiones y profundidades del amor de Dios, y sobre todo nos es imposible que entendamos la majestuosidad en la que Dios quiso extender su amor hacia nosotros, que fue entregando a su Hijo. Yo quiero, mis hermanos, que por lo menos hagamos un esfuerzo para tratar de entender lo que aquí está pasando con un ejemplo bíblico que nos permite siquiera tener una luz de lo que aquí ha pasado a través de la experiencia humana. Piensa, por ejemplo, en Abraham. ¿Recuerdan a Abraham, su historia? El Señor hace un pacto con Abraham y le dice: mira, cuenta las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Se establece el pacto abrahámico, que entre otras cosas son lo que define lo que nosotros somos como iglesia, una iglesia bautista. Luego Dios finalmente le entrega a este hijo después de largos 24 años de espera, después de que le hizo la promesa. 24 años después. ¿Cómo se llamaba el niño? Pero luego Dios le dice algo impensable a Abraham. Respecto a ese niño, ¿qué le dice? Que tiene que sacrificarlo. Abraham, por amor a Dios, tenía que sacrificar lo que más amaba. Y lo sorprendente es que Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Así también, mis hermanos, pero en una escala infinitamente mayor, el ofrecimiento del Padre de su Hijo unigénito fue, es y será por toda la eternidad la suprema manifestación del amor salvador de Dios para los creyentes. William Hendrickson dijo, esta frase a mí me encantó. Hendrickson dijo: el don de Dios, cuando ustedes leyendo algún texto de teología lean la expresión don, interprétenla como regalo. Dice Hendrickson: el don del Hijo es la culminación del amor de Dios. Que es una muy buena forma de decir, mis hermanos, que el Padre, al entregar a su Hijo, está dando la más plena y concluyente manifestación de su amor. Es decir, no hay otra forma más alta y más gloriosa en la que Dios pudiera amarnos que a través de entregar a su propio Hijo. Así que si tú quieres una muestra del amor de Dios en tu vida, yo te digo, esto es muy sencillo, lo puedes observar muy fácilmente. Mira a Cristo muriendo en una cruz por tus pecados y allí verás la manifestación más gloriosa del amor de Dios que nunca antes pudieras pensar que podrías ver. Cristo muriendo por nuestros pecados, hermanos, es la manifestación más gloriosa del amor de Dios. Dios, dicen algunos, muéstrame que me amas en medio de sus dificultades. Pues esos que piden una demostración del amor divino, como el pueblo en el desierto, que era picado por las serpientes ardientes, así como ellos, yo les animo a que levanten sus ojos y miren con sus ojos levantados al unigénito que ha derramado hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Esa es la manifestación de amor más grande que nunca antes se haya hecho. Solo un incrédulo, mis hermanos, podría permanecer indiferente frente a esta gloriosa realidad. Hace un momento cantábamos: qué bella historia de su excelsa gloria, bajó el Salvador. Sí, ese Salvador se humilló, ese Salvador se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Esa es la más grande y concluyente manifestación del amor de Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del sermón. El propósito de su infinito y misterioso amor. Esto lo vamos a ver en el versículo 16, parte B. ¿Qué tenemos ya?
un infinito amor que se manifiesta de una forma infinitamente gloriosa. El infinito amor de Dios, el hecho de que Él haya decidido amarnos y que además de esto, para nuestro asombro, esto lo haya llevado a entregar a su propio Hijo. Él manifestó su amor al entregar a su propio Hijo. Ahora, vamos a ver el propósito de este misterioso amor. ¿Por qué lo hizo Dios? Versículo 16, parte B. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos hasta este punto, hermanos? Juan nos ha dicho hasta este momento que por causas misteriosas, porque el amor de Dios es un misterio, por causas misteriosas, Dios ha amado al mundo y no lo ha dejado abandonado. Y no solo no lo dejó abandonado, sino que además, para salvar al mundo, ha dado a su Hijo unigénito como un regalo. Lo que ahora nos indica Juan en la parte B del versículo 16 es el propósito de ese amor. Y es que aquellos que reciban el regalo de la muerte y de la resurrección de Cristo con fe, bueno, esos individuos nacerán de nuevo, tendrán vida eterna. El texto dice, todo aquel, para que todo aquel que en Él crea. Esta expresión, mis hermanos, y yo espero que esto traiga consuelo para todos ustedes, esta expresión, todo aquel, es una expresión sumamente alentadora, pues nos recuerda que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Todo aquel que cree, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si crees, sin importar la clase de pecador que seas, y vienes en arrepentimiento y fe genuinos delante de aquel Hijo que fue entregado a morir por tus pecados, escúchame, mi texto dice, tendrás vida eterna. Pero si no crees, mi texto dice que tú no podrás apropiarte de este inconmensurable amor del que hemos hablado en esta mañana. El ofrecimiento del Evangelio es entonces lo suficientemente amplio para abarcar aún al pecador más vil de todos. Este podría ser tú en esta mañana. Este podría ser tú en esta mañana. Pero al mismo tiempo, el ofrecimiento del Evangelio es lo suficientemente angosto como para excluir a aquellos que rechazan a Cristo. Y quiera el Señor que ese no seas tú en esta mañana. Para finalizar, quiero que noten esto. Noten que el propósito del amor tiene un carácter, el propósito del amor de Dios al entregar a su Hijo tiene un carácter negativo y un carácter positivo. En lo negativo, dice que los que creen en Jesús, ¿qué pasará con ellos? En lo negativo, no serán condenados o no se pierdan. Y aquí quiero hacer una aclaración de gramática, hermanos. Cuando yo digo en lo negativo, no es que sea malo, solamente que se está expresando una verdad en un concepto.